Bueno, pues buenos días de nuevo a todos y a todas, y pasamos a esta última parte de la mañana de este curso sobre resolución de conflictos, paz, género y desarrollo, en este bloque que hemos titulado Desarrollo y Paz Sustentable. Muy en relación con la anterior ponencia, tenemos ahora con nosotros a Francisco de Borja Las Heras. Él trabajó para la OSCE en Viena y en los Balcanes, en Bosnia-Herzegovina y en Albania entre 2009 y 2013. Entre finales de 2013 y principios de 2018 trabajó para el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, que es un think tank bastante conocido a nivel español y a nivel europeo. Primero fue director adjunto y luego fue director, y desde febrero de 2008 se incorporó al equipo de presidencia del Gobierno de España. Ha publicado en diferentes medios y colaborado con El Mundo y Letras Libres, y es autor del libro Bosnia en limbo, testimonios desde el río Drina, que ha sido traducido también al inglés. Estudió en Deusto y en Harvard. Y bueno, he de decir que es una persona muy dinámica, que ya ha estado anteriormente en nuestros cursos de verano, una persona en la que metemos ya el componente, digamos, más de práctica, que ha vivido en el territorio. Además, al que le gusta mucho la fotografía, y también va transmitiendo ese testimonio suyo a través de la imagen, de esas experiencias vividas, y él nos va a hablar sobre la consolidación de la paz y la normalización en sociedades posconflictos, centrándose principalmente en los Balcanes, y el fortalecimiento democrático y acuerdos de paz en países en conflicto, más centrado a lo mejor en Ucrania. Borja, la audiencia es toda tuya y tienes unos 40 minutos. Te dejamos. Vale, bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias, Miguel. Bueno, esto la audiencia es todo tuya, realmente ahora yo soy más bien de usted, esto es al revés, pero bueno, es un placer estar aquí con ustedes, con vosotros. Me parece fantástico este programa que organiza la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. Me dais mucha envidia porque me hubiera gustado venir ayer y disfrutar de los charcos y hablar un poco con vosotros y también desconectar un poco, pero bueno, son tiempos de bastante trabajo, así que lamentablemente me tengo que ir corriendo. Solo una reflexión, lo que voy a decir aquí lo hago a título personal. El año pasado era una pensadora independiente, ahora lo soy en los ratos libres, pero bueno, que son reflexiones a título personal y no en calidad de mi trabajo actual. Pero bueno, espero que sea interesante. En parte enlaza con lo que ha estado hablando Marco, pero con otros matices. A ver, un poco de claridad primero. A ver, ¿de qué estamos hablando? Yo, sobre todo, quiero hablaros de consolidación de la paz posconflicto, de lo que he podido aprender, de lo que estoy aprendiendo, y también distinguir un poco los conceptos, y luego ya entraremos en la praxis. Como sabéis, se habla de operaciones de imposición de la paz, de operaciones de mantenimiento de la paz. Esto es un aspecto fundamentalmente militar, o bueno, cívico-militar también. Y luego tenemos operaciones de construcción de la paz y consolidación de la paz, que teóricamente empiezan al final del conflicto, cuando llega, por así decirlo, el toolkit de constructores de instituciones, agentes locales, etcétera. Esto es un poco... No funciona así en la práctica, porque las fases del conflicto no son siempre rectilíneas, por decirlo de alguna manera, y en gran medida el trabajo de consolidación de la paz y algo de lo que yo estuve haciendo un tiempo en Balcanes también es un trabajo de prevención del conflicto. O sea, no está muy claro, lo digo un poco porque son categorías que hay que cuestionar. Hablaré un poquito también de normalización, democratización y europeización, sobre todo porque, por ejemplo, teóricamente, gran parte de la influencia de la Unión Europea, Consejo de Europa, etcétera, es esta idea de europeización que se atribuye a democratización de países en conflicto o sociedades en transición democrática conforme a una serie de estándares europeos. Y hay quien dice que de por sí la ampliación es un instrumento de pacificación. Lo quiero mencionar porque de lo que entiendo más o menos es sobre todo el ámbito europeo. Bien, esto es en cuanto a distinciones, y luego tareas o tasks que se dice, ¿no? Construcción de capacidades locales, que has estado hablando tú,
construcción de instituciones, monitoreo de seguridad y facilitación. Yo he hecho algunas cosas de estas, no todas. Bien, ¿por qué digo esto? Porque brevemente en mi experiencia, muy amable Miguel lo de la fotografía, pero últimamente con el móvil y poco más, ¿no? Pero bueno, una etapa me dedicaba a eso, pero es verdad que pasa bastante tiempo en el terreno. Entonces, entre 2010 y 2012, sí que es verdad, estuve en Bosnia Este trabajando para la OSCE, luego explicaré un poco en qué términos, porque creo que puede ser interesante de lo que yo he aprendido allí, ¿no? Y luego entre 2012 y 2013 en Albania, en Tirana, con el jefe de misión de la OSCE, en tareas de democratización. No exactamente el mismo trabajo que en Bosnia. Albania no ha conocido un conflicto como lo ha conocido Bosnia, pero sí ha conocido una dictadura totalitaria terrible y no muy conocida en nuestro país, como fue la de Enver Hoxha. De hecho, durante un tiempo se le llamó la Corea del Norte de Europa. Y luego, entre 2014 y 2018, hasta ahora, he seguido estos países a varios niveles. Uno, el nivel europeo diplomático. Dos, el nivel nacional, porque la política exterior es en gran medida una política nacional, es una política donde los términos se discuten mucho en nuestros países, y era interesante ver cómo se conceptualizan estos países, ¿no? Y luego a nivel local, pasando bastante tiempo en el terreno, en Balcanes y también en Ucrania, sin dejar de aprender en ningún momento. Bien, vámonos a Bosnia. Te voy a pedir ayuda, María José, tenemos un problema con la... Vale. Sí, debería funcionar y si no funciona sigo adelante igual, ¿no? Bueno, pues este es un día, no sé si lo ven bien, pero bueno, este es un día de camino al trabajo, por así decirlo, en Bosnia Este, que es donde yo estuve viviendo un par de años. Esto es desde un autobús, está grabado con lo que entonces creo que iPod del 2010. Bien, ya pueden ver un poco ustedes el entorno en el que yo trabajé, era la parte rural de Bosnia. La gente siempre va a Sarajevo, pero se olvida que gran parte del país es rural. Entonces, yo creo que con esto ya iré pasando. Gracias. Entonces, no sé qué familiares, con qué familiaridad conocéis Bosnia, pero muy brevemente, los acuerdos de Dayton que terminaron la guerra creaban o recreaban un Estado independiente, pero un Estado con dos entidades, que eran pseudoestados, por así decirlo, que era la República Srpska, nombre impronunciable, pero no tan pronunciable no tan difícil cuando uno se acostumbra, que es una república hoy mayoritariamente de población serbia, tras la limpieza étnica, quiero añadir. Y otra entidad que es la Federación Bosnio-Croata, es la llamada Federación, sin más, con mayoría bosníaca musulmana y cierta población croata, donde ahí los serbios son minorías. Y lo que se llamaba, un país, dos entidades, no contando un distrito Brčko, y tres pueblos constituyentes. En mi opinión, mal llamados etnias, pero bueno, tres pueblos constituyentes, bosniacos, croatas y serbios. De modo que por ejemplo, los romaníes, que aquí llamamos como gitanos, no constituyen sujeto político en Bosnia, lo cual es una cuestión problemática. Lo digo esto porque este es el contexto. El periodo en el que yo estuve es una zona gris, es un tiempo gris. ¿Por qué? Porque la guerra había terminado hacía más de una década. Bosnia ya no estaba en la CNN, en la BBC y en la atención internacional, pero tampoco estaba como otros de los países que se han incorporado estos últimos años en la Unión Europea. Lo llamo zona gris, o más bien post-conflicto, que era de lo que hablábamos entonces. Cuando yo llegué ahí en 2010 se decía, bueno, la fase de posconflicto ha terminado, ahora es la fase de normalización. Menciono que es un momento gris porque era el momento de decadencia del sistema internacional, los recursos se iban a Siria, etcétera, pero seguían estando las estructuras y las instituciones. Sigue habiendo el sistema Dayton, que además establece una especie de protectorado internacional, aunque nadie lo quiere llamar así oficialmente, pero que hoy en día casi no tiene poderes, pero sigue ahí. Y la Unión Europea empezaba a tomar el liderazgo en el país a través de los estándares y una futura teórica ampliación. Lo digo porque era una zona gris un poco anticlimática, porque nadie hablaba de Bosnia y sin embargo yo me encontré con problemas
muy consolidados y con problemas que en algunos casos parece que estás en los 90, ¿no? Bueno, el entorno lo he intentado enseñar aquí. El este del país, si Balcanes es una región característica de Europa, Bosnia es una región característica para ser Balcanes, el este del país es característico para ser Bosnia, porque es una región muy aislada. Hablo un poco de eso en mi libro, esto no es autobombo, pero tuve que escribir un poco sobre el contexto. Aislada, rural y mal comunicada, de modo que gran parte de la población viven en pequeños núcleos urbanos y luego lo que se llaman municipalidades y pequeños, lo que aquí llamaríamos poblados, pero que cubrían gran parte de la región y a los que normalmente llegas con 4x4, cuando las carreteras te lo permiten. Bueno, nosotros le llamamos también, la zona donde yo viví, le llamamos Twin Peaks, como la famosa serie esta de David Lynch, porque ya saben ustedes ese tipo de comunidades donde parece que todo está normal, hay una sensación de normalidad, pero tú tienes la sensación que algo ha pasado recientemente y que los vecinos ocultan cosas, etc. Yo viví en Foča, lo digo porque la población en la que yo viví, todo el mundo conoce Srebrenica, pero la gente no sabe que en poblaciones de la misma ribera del Drina fueron limpiadas étnicamente en el 92, con lo cual le llamamos Foča, y si consigo controlar este instrumento, pues les podría enseñar un poquito más. Barrancos de Rudo. Nada, para que vean un poquito. Espera. Vale, pues ya a partir de aquí no hay vídeos. Nada, para que vean, este es el Drina. El Drina, les recomiendo la lectura de Un puente sobre el Drina de Ivo Andrić, Premio Nobel de la Paz. Bueno, Premio Nobel de Literatura, perdón. Que divide la región y surca todo lo que es el este de Ucrania, desde Montenegro hasta terminar en hoy Serbia. Es una región particularmente aislada. El mandato que nosotros teníamos allí como OSCE era un mandato que incluía trozos de Dayton, el anexo 7 del retorno de refugiados, luego hablaré un momentito de esta cuestión, anexo 6 de promover instituciones de derechos humanos y la salvaguarda de los derechos humanos, pero también lo que se conoce como, Marco lo conoce muy bien también, estándares, que son estándares OSCE, que quiere decir, por ejemplo, pues estándares en independencia judicial, estándares en temas de violencia de género, estándares en derechos socioeconómicos, etc. Digo un poco coloquialmente que éramos como sheriff, pero sin pistola. ¿Por qué quiero decir esto? Porque la OSCE no tiene poder ejecutivo en el terreno, es decir, a diferencia de otro tipo de instituciones internacionales, nuestra labor era mucho de asistencia y, si me permiten añadir, insistencia. ¿Cuál era nuestra influencia? Pues la influencia era de lograr, volveré sobre este punto, tener una relación estrecha con las autoridades locales para que aplicaran los estándares internacionales. Eso en cuanto al mandato. Bien, ¿cuál era mi trabajo? Bueno, ¿por dónde empezar? He hecho una lista de la compra de las cosas que teníamos que hacer si poníamos todo el mandato a la vez. Yo tenía un pequeño equipo local de 2 personas, bueno, al final 1 porque tuve un asistente que se rompió la pierna y se decidió tomar 10 meses de sabático, con lo cual me quedé con un equipo pequeño para un área que es bastante grande a nivel regional, ¿no? Pero fundamentalmente había un elemento de seguridad, que era monitorear la seguridad, que lo hacíamos con las fuerzas militares de la Unión Europea. Suena muy grandilocuente esto de fuerzas militares, pero eran 10 soldados que iban ya desarmados, cuyo conocimiento de la región variaba mucho dependiendo de la calidad personal y el interés. Durante mi etapa, primero fueron alemanes y luego eslovacos, cuyo inglés, y lo hice en español, bueno, pues la verdad es que nos costaba entendernos, pero bueno, visitamos un poco la región juntos para prevenir si había incidentes violentos, etc. Segundo lugar, bueno, relacionado con lo anterior, el seguimiento de los llamados incidentes, entre comillas, interétnicos, una cuestión sobre la que volveré. Asistíamos al proceso de retorno. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan en cuenta que cuando tuvo lugar la guerra, aunque la gente vio las columnas de refugiados, gran parte de la población era desplazada interna, que fueron la limpieza étnica incluía no solo matanzas, sino incluía que la gente
le deportaban y le echaban a otras partes del país. Entonces, esta gente, teóricamente, conforme a los acuerdos de Dayton, tiene un derecho al retornar y tiene un derecho a que se le vuelva la propiedad y a integrarse en igualdad de condiciones que la población local. Aspecto sobre el que volveré. También trabajamos contra la discriminación. Bosnia aprobó en 2009 una ley sobre no discriminación para la cual la OSCE, la Unión Europea y otros, creo que el Consejo de Europa también, trabajó. Pero, y esta es una primera reflexión, se aprueban leyes pero luego no se aplican. Entonces, gran parte de nuestra labor era ver si efectivamente se estaban aplicando las leyes. Y luego en temas de crímenes de guerra, también espero que me dé tiempo a volver, teníamos un mandato un poco complicado porque no podíamos hacer seguimientos de casos concretos, aunque recibías información tenías que enviarla a Sarajevo, pero incluía un trabajo de monitorear las exhumaciones en fosas comunes que siguen apareciendo, interactuar con víctimas, un aspecto sobre el que me gustaría detenerme luego, y en gran medida seguir un poco los casos judiciales. Eso no lo hacíamos nosotros tanto en el terreno, sino en Sarajevo. Pero bueno, todavía hay casos, se ha cerrado el tribunal para la antigua Yugoslavia, como probablemente sepan, pero sigue habiendo casos a nivel local que ahora corresponden a las autoridades locales. Bien, entonces, viendo aquí las notas, claro, ¿cuál era mi trabajo? Pues he apuntado coche. Ir en coche a todos los lados, recorrerte la región, hablar con todo el mundo, diálogo, negociación, asistencia e insistencia sobre lo que las autoridades locales tenían, en nuestra opinión, que hacer, lo cual era una relación horizontal. Lo que pasa es que nuestra influencia era pertenecer a una organización gubernamental internacional que luego publicaba informes sobre cuál era la situación. Eso es lo que se dice en inglés naming and shaming. He apuntado ordenador, es decir, bastante tiempo teniendo que escribir todo esto, enviar informes esperando que alguien los leyera. Solía ser el caso. Y luego también una interacción no siempre fácil con la oficina central, porque tenían su propia visión de lo que tú tenías que hacer en la parte del país en la que estabas destinado, y tú tenías tu propia opinión de lo que había que hacer. En Albania fue un poco diferente porque Albania no era tanto una situación post-conflicto, pero sí post-totalitaria, con un cierto nivel de traumatismo colectivo. Y ahí el tema eran los estándares. Estándares locales de buena gobernanza, de seguridad, de imperio de la ley, etcétera, para acercar el país, de nuevo entre comillas, a Europa. Bien. A ver, este no es un trabajo realmente terminado, sino que son reflexiones que me gustaría algún día plasmar en otro libro, pero como no lo tengo del todo claro, pues lo digo con algunos matices. Digo más bien lecciones adquiridas. Aprendidas no siempre se aprenden las lecciones, ¿no? Pero lecciones adquiridas y algunos dilemas. Bien, entonces, en primer lugar, vamos al nivel del terreno micro. Una primera lección aprendida, escuchar a básicamente todo el mundo, incluido los malos, que se suele decir, porque había malos. Pero tienes que escuchar a todos. Tú puedes ir con tu visión del país, de lo que has podido aprender, etcétera, pero la verdad es que nunca dejabas de aprender en el terreno sobre lo que significaban gran parte de las cosas que habías estudiado en su momento o para las cuales te habían formado. Por lo tanto, escuchar a todos. ¿Por qué lo digo? Porque yo calculo que a mí me costó como un año saber en Bosnia más o menos quién me estaba contando la verdad o algo que se parecía a la verdad, y entre 1 año y medio, 2 años para empezar a lograr resultados. Y yo me fui a los 2 años, con cierta pena de decir. Había que adaptarse y había que integrarse, pero sin olvidar tampoco cuál es tu cometido. Porque evidentemente, a ver, siendo francos, yo era el único extranjero en el área de Foča y evidentemente todos tenemos ganas, era un pueblo un poco complicado, pues todos tenemos ganas de trabar lazos locales, hacer amigos, etcétera. Pero es verdad que cuando estás ahí y luego al día siguiente tienes que ir a negociar cosas, pues yo siempre recomendaba adaptarse e integrarse, pero sin olvidar cuál es tu responsabilidad. Y fundamental, mucha claridad con los interlocutores. Es decir, olvidémonos de mesianismos de vas a cambiar tú el país.
mucha claridad, sobre todo con los interlocutores, en mi opinión, en Balcanes, sobre qué puedes y qué no puedes hacer, desde el principio. También, y en relación con este antimesianismo que estoy propugnando, objetivos realistas. Es decir, tú tienes un mandato, tienes unos proyectos, probablemente Marco tenga también algo que compartir en este sentido, pero tienes que ser realistas que ibas a estar un tiempo limitado en el país y por lo tanto que los objetivos fueran mesurables. Yo no iba a solucionar el problema del retorno en Bosnia, pero nos centramos en 2 o 3 cositas, como por ejemplo el regreso de un equipo médico de Rogatica, mayoría serbia, a Žepa, que es un enclave hoy de mayoría musulmana, donde por falta de recursos y por desinterés y una serie de problemas legales que ahora no vienen a cuento, básicamente los médicos habían dejado de visitar el poblado. Este poblado está a hora y media del siguiente núcleo urbano, 2 horas y media en invierno, con gente mayor, con condiciones, etc. Fue una zona mal llamada segura Naciones Unidas durante la guerra, pero hoy fundamentalmente es una población de gente mayor. Pues por eso digo, objetivos concretos. Luego lo del ownership y autonomía, quizás Marco y yo ahí tenemos algún punto de discusión. Hay que fomentar esta idea del ownership, es decir, de modo que cuando tú te fueras, digamos, este trabajo continuara sin que dependiera del equipo internacional. Pero el problema, y volveré luego sobre este tema, la realidad es que en muchos casos, si tú no estabas ahí, nadie hubiera ido a preguntar por qué no hay asistencia sanitaria para los ciudadanos de Žepa. Vuelvo sobre esto luego. Y luego en mi caso, no lo sé, yo echaba de menos que hubiéramos tenido un poco más de preparación psicológica para algunos de los tipos de cuadros que me encontré, ¿no? Por ejemplo, esta señora de aquí es Bakira Hasecic. Bueno, es la líder de la asociación Mujeres Víctimas de la Guerra. Y bueno, fue violada al comienzo de la guerra en Visegrad en 1992. Y esto es una foto de prensa, por cierto, en Visegrad, donde ella volvió anunciando que volvía al genocidio a Visegrad y que los criminales todavía seguían por las calles y sobre todo querían colocar placas de recuerdo a las víctimas en este pueblo. Y es verdad que no hay placas, ninguna, del otro lado, por simplificarlo de alguna manera, en este tipo de poblaciones. En mi opinión, no teníamos suficiente formación psicológica, por ejemplo, o de género que has mencionado. Teníamos algo, pero en mi opinión, claro, gran parte del trabajo depende mucho del perfil personal del diplomático militar de turno. Entonces, en mi caso, a mí me hubiera gustado que hubiéramos tenido más formación de esta. Pasando un poco al nivel macro y quizás para dar pie a preguntas, bien, una primera reflexión importante. Problematicemos todo el tiempo en lo que yo llamo el conflictualismo. Es decir, esta visión de que algunas sociedades están destinadas al conflicto por su historia. Hay una escuela de pensamiento historicista y por lo tanto cuando se plantean los Balcanes que eso es siempre una región conflictiva, etcétera. Cuando uno estudia, y os recomiendo Timothy Snyder, Tierras de Sangre, cuando uno estudia el nivel de violencia en Europa, al este de París, en la Segunda Guerra Mundial, los Balcanes no es ni mucho menos la región más problemática. La región Polonia, Ucrania, primero entre las hambrunas soviéticas, luego los nazis y los soviéticos, es absolutamente terrible el nivel de violencia. Solo la guerra polaco-ucraniana, por ejemplo. Quiero decir esto que he observado estos años que en algunos ámbitos académicos están muy asentados visiones de los conflictos que no tienen mucho que ver con su génesis. Y aquí hago un primer inciso. En algunos casos yo me pregunto, ¿qué etnias? En Bosnia todo el mundo habla de conflicto étnico, pero es la misma etnia. Mayormente son yugoslavos, es decir, eslavos del sur, no incluyendo evidentemente los romaníes, los albanos y otro tipo de poblaciones. Y sin embargo, les aconsejo que miren la cobertura de Balcanes de los 2 últimos meses, el partido Croacia, etcétera, y parece que siempre son como
como tan diferentes que solo puede entender al conflicto. Lo digo porque en España, y me permito otro inciso, hemos vivido esto recientemente cuando yo intentaba explicar en exterior que el tema catalán no era exactamente una cuestión étnica, ni ellos eran muy diferentes étnicamente, etc. Digo que hay que cuestionar esta visión e intentar entender muy bien cuáles son las razones del conflicto y cuáles son las razones en ese momento concreto. En el caso de Ucrania, solo muy de pasada y muy brevemente, el concepto que estamos utilizando es guerra híbrida. Es decir, porque tienes algunos elementos orgánicos, los llamados rebeldes, pero como tú has dicho, la acción de Rusia y ese más lenguaje de la Corte Internacional Criminal, etcétera, está absolutamente contrastada a todos los niveles. Con lo cual, si resulta que no es tanto un conflicto doméstico, entonces el acuerdo de paz debería reflejar eso, pero a veces no lo hace. Y el problema es que los acuerdos de paz a veces constitucionalizan las mismas dinámicas que llevaron a la guerra, que es un poco la mayor crítica que se hace con Dayton. Por lo tanto, problematicemos. Segundo lección adquirida, o más bien dilema, que es que tú tienes un mandato, el nuestro era un mandato de 1995, aplicándolo en 2010. Gran parte del mandato todavía era aplicable, pero la realidad del terreno había cambiado enormemente. Y sin embargo éramos un poco como fontaneros, ¿no? Fontaneros de países dañados, como todo el rato intentando que no hubiera pérdida de aguas cuando el problema era un problema de base que había que cambiar. Lo digo porque tú vas ahí con un mandato, pero ves que es un mandato que por lo menos habría que flexibilizar, etc. Luego otro problema que me encontré es, bueno, no sé si esto en nuestro caso era un problema, claro, porque es intergubernamental, por lo tanto había mucha rotación de personal, pero es que la comunidad internacional en algunos casos estaba presente, como se dice, hasta en la cocina, pero en casos de problemas muy, muy serios no había nada de trabajo y no había continuidad. De modo que ya aparecía en pueblos que la última vez que habían visto un representante internacional había sido, si yo llegué en 2010, pues a lo mejor en 2006. De modo que no hay continuidad. Entonces, justo en algunos casos dossiers que empezaron a avanzar, ¿no? Por lo tanto, la limitada continuidad. Entonces, eso lleva a una situación que algunos, a veces en la academia se llama mission creep, que no sé cómo se traduce al castellano, pero es como anquilosamiento de la misión, ¿no? La misión sigue haciendo las mismas cosas que en el año 2000, pero las circunstancias en algunos casos han cambiado. Tercero, y espero, terminaré pronto, así que espero, no los voy a separar mucho más del tiempo de la comida. El tiempo, el factor del tiempo, fundamental. Los mandatos están previstos para acciones a medio y largo plazo. El trabajo que vosotros estáis haciendo es medio largo plazo, pero viviendo en el corto plazo, ¿no? Entonces, hay que pensar que normalmente tienes muy poco tiempo para lograr objetivos que requieren continuidad y que hoy en día hay menos interés, si seamos francos, por este tipo de cuestiones. En los años 90 era la escuela precisamente del pensamiento sobre construcción de la paz, etcétera. Pero hoy en día, vean solo la dinámica de la cumbre de la OTAN hoy en día prima lo que digo, la diplomacia Twitter y el cortoplacismo. Entonces, con eso es muy complicado lograr objetivos que a nosotros nos han costado enfrentamientos de 2 siglos, etcétera. Pero vamos con esos objetivos. No tengo respuesta, pero por lo menos creo que es sano plantearlo. Otro dilema, me doy cuenta que tengo una larga lista de dilemas, así que la voy a recortar. Otro dilema es la dependencia, que la he anticipado antes. Es decir, como esta canción de U2, ¿no? With or without you, ¿no? Ni con la comunidad internacional, pero claramente sin la comunidad internacional tampoco funcionan las cosas, que era un poco el problema que yo me encontraba yendo a este tipo de poblados. Lo que tú generabas a veces era... Tú eres como un actor de teatro que te llamaban para jugar una obra de teatro que tú no controlabas mucho, pero de pronto estabas en el escenario como yo estoy ahora, ¿no? Pero tú tienes que hacer tu obra de teatro y decir tu lenguaje diplomático, etcétera. Tú te ibas a algún momento, pero la obra de teatro seguía. Quiero decir esto, que a menudo, en mi opinión, se fomentaba lo que llama una especie de infantilización de la política. De modo que nos encontramos todos repitiendo el mismo mensaje como...
Albania entra a la Unión Europea cuando apruebe la ley de enjuiciamiento criminal. Tal. Y luego entonces se repetía y las élites que entienden de qué vas tú se adaptaban a ese juego. Te decían, bueno, pues es lo que se llama la adaptación simbólica. Por supuesto, adaptaremos la ley de enjuiciamiento criminal. Te dabas la vuelta y la habían cambiado en el plazo de noche, cosas que estamos viendo ahora en Kiev, ¿no? Lo digo porque de alguna manera caíamos a veces presa en esta especie de infantilismo, de recordar como a niños pequeños lo que tienen que hacer cuando ahí no queda claro quién es el niño pequeño. Realismo político, ya lo he dicho. Ownership. Ahí, en el nivel que trabaja Marco, estoy de acuerdo, hay que fomentar lo que se llama que esto sea local, por lo tanto que sea sostenible, pero el problema es cuando las propias élites son la fuente del problema. Bueno, mejor no vuelvo al marco español, pero por poner nombres, ¿no? Pero es como pedirle a un pirómano que evidentemente que contribuya a la operación para apagar el fuego, ¿no? Pues este tipo de lógica que está bien desde el marco teórico, cuando estás ahí dices, pues este no es un interlocutor válido, y sin embargo le pones en el liderazgo de cambiar el país, ¿no? En algunos casos a gente que en la guerra, digamos, no había estado en el bando de la paz. Lo cual me lleva a la otra idea de, bueno, a veces ignorábamos demasiado lo que se llama el elefante en la habitación. Estábamos intentando apagar fuegos, yendo corriendo con el coche cuando había habido un ataque de unos críos a una mezquita, cuando el problema fundamental en Bosnia era la educación. Uno de los problemas, que no hay una narrativa compartida. Entonces, desde casa aprenden una visión de la guerra absolutamente encontrada. De modo que era inevitable que en un entorno socioeconómico deprimido y de no nacionalismo constante, pues no era muy de extrañar que pasaran algunas cosas. Menciona Ucrania, bueno, el elefante en la habitación es, claro, si hay un tercer actor, ¿qué haces con ese tercer actor? Sobre todo cuando es poderoso. Bien, concluyo, porque creo que sería interesante que ustedes hicieran preguntas. Otro dilema que teníamos es esto de que se llama primero estatus, luego estándares. Es decir, primero resolvemos el conflicto, llegamos a un acuerdo de pacificación o un acuerdo como ahora Pristina-Belgrado, el llamado acuerdo Kosovo-Serbia, y luego la democratización ya vendrá. Aquí no hay unanimidad de pensamiento. Hay gente que piensa que primero vamos avanzando en la democratización, los estándares, etcétera, y luego cuando llega una situación estable logramos un acuerdo que resuelva el conflicto. No tengo una opinión confirmada, a veces no funciona ni lo uno ni lo otro. Pero en este sentido, yo creo que la política española hacia la ampliación es sensata en este sentido de los conflictos congelados, mal llamados congelados, no se resuelven dentro de la Unión Europea. Tú vas con tus conflictos a la Unión Europea, el caso de Chipre, que se está siendo gestionado en un marco de Naciones Unidas, es un ejemplo. Y sin embargo es verdad que la ampliación, el incentivo a la ampliación, ayuda en algunos casos. Piensa en Macedonia, que ha llegado a un acuerdo con Grecia sobre su nombre, etcétera. Bueno, yo creo que voy concluyendo. Voy bien de tiempo, ¿no? Bueno, no hace falta agotarlo. Sobre el pasado, la reconciliación, ¿qué importancia tiene? Perdonen, joder. Esta es una foto de las protestas de Sarajevo de 2014. Sobre el pasado, ¿en qué medida primero hay que solucionar el pasado? No estoy hablando solo del conflicto, sino de la memoria. Para lograr la paz, aventuro algunas ideas en mi libro, pero les recomiendo que lean a Tony Judt y Posguerra y un poco en general toda la obra de Tony Judt y Timothy Snyder. La verdad es que no lo tengo claro. Por eso en algunos casos parezco ambiguo, porque no me convence ni la falta de memoria, que era lo que pasaba en algunas partes de Bosnia, es decir, había un silencio absoluto sobre lo que había pasado en la guerra. Con lo cual, cuando había ese silencio, eso lo llenaba la cacofonía, es decir, el ruido y la polarización, etcétera. Pero tampoco tengo claro la idea de un exceso de memoria, ¿no? Que a las generaciones futuras tengamos siempre que someterles al pecado de las generaciones pasadas.
David Reef ha escrito sobre eso. Yo supongo que estoy en algún terreno intermedio. Bosnia no está preparada realmente para una reconciliación completa. A veces se menciona el caso de Alemania, pero sobre todo Alemania, por mucho que hemos aprendido en Nuremberg, en Alemania lo que hubo fue tabla rasa, salvo los líderes, los jerarcas nazis, y tampoco todos, y hubo 20 años de silencio. Se hablaba de que había pasado algo en Auschwitz, pero hubo 20 años de silencio. Lo que pasa es que los hijos de algunos de estos nazis, etcétera, empezaron a hacer preguntas en los 60 cuando empezó a haber información, etcétera. Lo que pasa es que la diferencia de Alemania, que es un caso, lo reconozco muy, muy, muy concreto, la diferencia de Alemania con la situación hoy en Bosnia es que en Alemania estudian al completo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, mientras que en Bosnia estudian por lo menos 3 versiones diferentes de lo que pasó en la guerra, y siempre es esta tendencia, que no es en absoluto balcánica, de centrarse en el dolor del propio y olvidar el dolor del otro. Con lo cual, no lo sé, no tengo respuesta, porque este tema verán que va a ir saliendo, la idea de reconciliación, etcétera. Yo personalmente eché de menos que no hiciéramos más reconciliación a nivel local. Y bueno, creo que con esto lo dejo. Gracias. Muchísimas gracias, Borja. Como anunciaba al principio, tu visión va más desde la experiencia vivida. Dejaste aquello, digamos, físicamente en 2013. Supongo que has vuelto de manera esporádica en estos últimos años. Yo te conozco desde hace 2 años y medio, 3 años, y quiero creeros, por lo menos el sentimiento que tengo, que es una experiencia que te ha marcado bastante, ¿no? Porque bueno, pues sé que es un tema que llevas a diferentes foros, y es algo que se agradece, ¿no? El que tengamos gente comprometida que hace saber lo que pasó allí y cuál es la situación actual. Una de tus últimas frases es como que no ves todavía muy claro la solución, ¿no?, de ese conflicto, y bueno, cómo sigue habiendo ese fantasma, sigue muy presente. Entiendo, y corrígeme si me equivoco, que tras ese conflicto, o durante ese conflicto, tal y como está pasando ahora en otros países del norte de África o del Mediterráneo, hubo una gran emigración de población que está ahora mismo establecida en Europa, en diferentes lugares. ¿Ves tú que haya un trabajo realizado por esos emigrantes de cara a que se pueda solucionar, o que haya realmente una solución posible por parte de todas aquellas personas que quieran retornar? Porque entiendo que al final el objetivo querrá ser retornar, pero todavía tienen miedo porque ven que la situación no es todavía estable del todo. ¿Hay movimientos con los que tú tengas contactos que realmente puedan jugar un papel clave en esa recuperación de la paz y la estabilidad? Buena pregunta, no lo he pensado mucho. Estoy pensando en la respuesta. A ver, como ha mencionado antes Marco, es verdad que hay una gran población apátrida de origen en las guerras de los 90 en Austria, Alemania, Italia y algunos otros países. Mi impresión, más que nada por lo que sé de lo que hacen o no hacen en los países de origen, mi impresión es que, uno, están fundamentalmente integrados en su país e incluso identificados, por ejemplo, con Alemania, etc. 2, son un factor financiero importante por las remesas que envían a sus países. 3, no les veo implicados en lo que es el tejido político-social, por lo menos en el caso bosnio-serbio, pero ante Kosovo también. Esta diáspora, quizás a nivel de retórica, pero en iniciativas concretas, etcétera, no. Lo cual hay un problema añadido, y enlazo con lo tuyo, que es básicamente un nivel de emigración bastante alto y lo que se llama fuga de cerebros. De modo que al final mi temor es que en estos países, al nivel actual de alineamiento con la renta media europea y con la incertidumbre que hay con el proyecto europeo, el problema es que a menudo se quedan como pequeños reinos de taifas, ¿no? Que siempre gana
el mismo partido y gana por la red de clientelar, la red de influencias, etcétera, y moviliza el voto más tribal, ¿no? El voto de cambio, por llamar de alguna manera, gente joven, está el partido Naša Stranka en Sarajevo, es un partido que las malas voces le llaman hipster. Yo creo que tampoco eso es, con todo respeto a los hipsters, quiero decir que tampoco es un criterio, pero es verdad que básicamente ahí sobre todo la gente vota al que le paga. Es decir, si tú le debes tu trabajo en la empresa X que está vinculada con el político X del cantón, cosas que hemos visto en España también, pero ahí es a un nivel exagerado, o sea, de familias concretas. Entonces, los incentivos que tienen para votar nuevas opciones son muy limitados. Y ese cálculo de intereses, menciona las protestas de Bosnia, no ha cambiado. ¿Cuál es la salida? No lo tengo muy claro, pero por lo menos identificar el problema. Muchas gracias. O sea, mucho trabajo por hacer todavía y una implicación mayor de esa diáspora que tenemos en el exterior. ¿Preguntas? ¿Cuestiones? Quizás el tema es un poco desconocido para nosotros, pero creo que bastante interesante. Hola, soy Julia, soy de Brasil, estoy en la Universidad de Salamanca. Creo que tocaste un tema que para mí, hablando de paz, es fundamental, que es el de la memoria. Y creo que en América Latina es un tema que está muy en boga, muy en alta. Y en tiempos de extrema velocidad y exceso de información, que no es necesariamente conocimiento, hablar de historia y de memoria es fundamental, sobre todo si queremos reconciliarnos con el presente. Hay que mirar el pasado. Y cuando hablaste de que no sabes muy bien, el exceso de memoria tampoco está bueno. Me hizo pensar en el personaje de Borges, Funes, ¿no? El memorioso. Y un concepto de Todorov, que es el de memoria ejemplar. Y habla justo de eso, de encontrar, no ejemplos en el sentido de encontrar un caso que sirva para todo, pero de buscar en cada sociedad, en cada comunidad, algo que les sirva como medio de crear pertenencia y sentido comunitario, sentido de comunidad mismo, de sentir que tiene sentido estar en el lugar donde estoy y hacer parte de la comunidad donde estoy, ¿no? Y si hablas de conflicto, creo que mucho tiene que ver con eso, con sentir que mi grupo es mejor que el otro grupo y de buscar conciliación entre grupos que se sienten distintos de por sí, en últimas ya no saben por qué están en conflicto, sino porque no han pensado sobre justo lo que decías tú, el origen de lo que nos hizo sentirnos, ¿no? Diferentes, distintos o pues parte de mundos diferentes. Entonces creo que sí, pensar en memoria y pensar en cultura de paz, pero cultura de paz no solo como objetivos de desarrollo, sino como el presente de lo que tenemos, de cómo hacemos parte de algo, cómo nos sentimos parte de algo, ¿no? Pues no sé, algo en ese sentido de reflexión. Sí, a ver cómo respondo. Una muy buena pregunta. Desconozco en profundidad el contexto en Latinoamérica, aunque siempre me ha interesado. Tengo familia, antepasados vascos que se fueron a Argentina, etcétera. El problema, a ver cómo lo digo. Uno, que la guerra en Bosnia fue tan brutal a nivel de un genocidio, por lo menos uno, que lo que es el tejido social del país, o sea, las relaciones, el tejido de base. La pregunta es si Bosnia, por ejemplo, hoy tiene un tejido social compartido. Yo personalmente que tiene algo, pero realmente el nivel de destrucción, el nivel de violencia, y me remito a cualquier sentencia del Tribunal Internacional de Yugoslavia sobre, por ejemplo, las poblaciones en las que yo viví. Entonces, está todo tan roto y es tan reciente que es difícil saber cuál es el momento para abordar. Personalmente, espero, quizás no he explicado bien, tiene que haber una cierta memoria y parte de mi trabajo intentaba colmar ese vacío. El problema es este que he dicho y otro, irónicamente, como digo al principio, la guerra mucha gente no sabía si era serbio o si era literal. Hubo una especie de magnificación hoy se dice el narcisismo, las diferencias, ¿no? Pues es la magnificación
de las diferencias. Por eso a veces yo me frustro cuando intento explicar que es discutible que Bosnia fue una guerra étnica, que tenía que pasar. Se debe a personas concretas en situaciones de poder, con personas diferentes que a lo mejor no hubiera pasado. Entonces, hay esos esfuerzos. Hay una iniciativa, te recomiendo, se llama, por ejemplo, el RECOM, con K, y M, que es una iniciativa regional de ONGs de reconciliación. Yo en algunos momentos he hablado con ellos, etcétera, pero, como digo, nunca sabes cuál es el momento. Hay esta discusión y ahí empieza a haber algunos énfasis a nivel de líderes políticos, que luego son muy cínicos para otras cosas, pero como digo, por lo menos ahora mismo en Bosnia, por lo menos hay 3 memorias. Y es que en algunos casos, con perdón, cierto tipo de memoria es ignorar el genocidio o peor aún, legitimar el genocidio. Entonces, la comparación que se me ocurre es como, bueno, si tienes que hablar en Alemania en 1948 y te dicen, no, pero Auschwitz no pasó. Y dices, no, pues están aquí los datos. Entonces, ese es el problema. O sea, el punto de partida es que los hechos son totalmente diferentes. ¿Sabes? La señora que he mencionado, para algunos serbios, es un verdugo. Pero a ella le violaron a ella y a una hija suya. Luego es un personaje polémico, como probablemente sepa Marco, ¿no? Entonces, cuando no hay ni siquiera hechos, es complicado establecer una narrativa. Yo pienso que hay que apostar. Hay cosas a nivel local, he mencionado una iniciativa, pero si quisiéramos ir muy en serio, y en algún último artículo que escribí hablaba de que quizás era el momento para empezar a ponerse serios con esto, tienes que empezar tocando la educación. Quiero decir, yo soy del País Vasco, recuerdo muy bien la etapa de ETA, etcétera, pero sería un poco problemático hablar y es un nivel de violencia, no se puede comparar, ¿no? Pero si se estudiaran que, claro, ETA era el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, etcétera, hasta el año 2011, claro, hay un problema de relato de hechos que prejuzga el relato de memoria. Dicho esto, yo creo que sí. Lo que pasa es que Bosnia, no lo sé, Bosnia con la actual fuga de cerebros y si se sigue perpetuando esta política, lo veo muy complicado, lo cual no quiere decir que no haya que insistir. Y esto empieza quizás por pequeñas cosas y lo que dicen peer-to-peer, ¿no? Sí, más cuestiones. Los profesores también pueden intervenir, ¿eh? A ver, ahí al fondo. Mi nombre es Junior Oba, soy de Haití. Quiero preguntar si... Julián. De Haití. Yo quiero preguntar si no de las cuestiones o de las cosas que necesita que tomar en cuenta después para consolidar la paz, si no hay que tomar en cuenta los problemas endógenos y exógenos de la sociedad que está en conflicto. Hombre, muchas gracias por la pregunta. Como respuesta genérica te diría que sí, en cualquier caso. Me gustaría lanzarlo con lo que he dicho de entender bien el conflicto. ¿Cuáles son los orígenes del conflicto? Yo postulo, soy minoritario, pero no tan minoritario ya, que la guerra no fue un origen una guerra étnica, aunque luego devino en una guerra étnica. Y por lo tanto los que tú dices factores endógenos, por supuesto. En el caso exógeno es complicado porque puedes argumentar en el caso concreto de Bosnia que Belgrado era el tercer factor externo, pero es que Belgrado estaba en Bosnia a nivel de armamento, a nivel de agentes paramilitares, servicios de seguridad, etcétera. A veces no es claro delimitar qué es endógeno y qué es endógeno, pero sí que enfatizaría, uno, conocer bien la sociedad, y ahí los medios de comunicación tienen un papel muy importante que jugar, porque a veces es más fácil vender la noticia de jugadores croatas haciendo símbolos nacionalistas, cuando no nos engañemos no es ni mucho menos algo exclusivo de los hooligans croatas, ¿no? Entonces, mi problema es que a veces, como digo, por eso está insistiendo en problematizar, perpetuamos marcos mentales que no tienen mucha base en la realidad. Yo he estado
haciendo entrevistas en medios extranjeros antes de mi trabajo actual, intentando explicar que muchos catalanes no son étnicamente diferentes, que hay diferencias de lenguaje, hay diferencias entre ellos, etc. Pero, sin embargo, a veces es más fácil simplificar y decir, bueno, el conflicto étnico. Entonces, por supuesto, primero conocer bien la sociedad. 2, cuestionar los marcos que aplicamos y cuestionarlos si 2 años después descubres que las cosas han cambiado. A lo mejor el marco mental que teníamos para Ucrania en 2014 no era el correcto, pero no se parece al de 2018. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y eso es un ejercicio en el que muchas instituciones internacionales no están bien preparadas. No es culpa de nadie en concreto, es que no están preparadas para este pensamiento flexible de, oye, a lo mejor una parte de Minsk es muy aplicable, la parte de los compromisos de seguridad, pero la parte política a lo mejor hay que ver un poco cómo sería esta futura ley electoral en Donetsk. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero eso, de nuevo, es volver al ámbito de la comunidad internacional y los propios gobiernos que tienen en su agenda 27 crisis diferentes. Y eso es muy complicado gestionar. Pero bueno, sí. Sí, tenemos otra pregunta por aquí. Hola, buenas tardes. Quería preguntarte sobre la etnia... ¿Te presentas antes, por favor? Aitor, de Políticas de la UNED. Quería preguntarte sobre la etnia magiar. Todos aquellos magiares que están fuera de Hungría, en Rumanía, Eslovaquia y Serbia, ¿se ven problemas futuros de aquí a medio plazo con ello? Gracias. Sí, buena pregunta. No conozco la situación específica en detalle. Como sabes, en Serbia la cuestión es la Voivodina, que es este territorio que cada cierto tiempo amaga con autonomía, etc. No lo veo un problema por lo que yo he estado allí en el terreno, etc. No era un problema inmediato. La integración de los romaníes, por ejemplo, es un problema un poco más complicado, etc. Y luego te diría... depende mucho del tipo de relaciones entre los vecinos. El caso de Albania y Grecia es la cuestión, por ejemplo, de la minoría griega en Albania y en su momento la minoría albana en Grecia. Cuando ha habido buenas relaciones no ha habido problema, cuando ha habido malas se fomenta. La OSCE tiene una serie de pautas de lo que se llama el King State, normas más o menos acordadas sobre relaciones de minorías, etc. Mi preocupación, Hungría lo está haciendo ahora con Ucrania en la Transcarpatia, es que se utilizan las minorías para una agenda geopolítica. Cuando a veces las minorías están perfectamente bien integradas, no les gusta ni que les llamen minorías, pero de pronto... Y añadiría que en el contexto actual en Hungría este puede ser una cuestión. Pero mientras la relación entre Orbán y Vučić sea buena, no veo un problema inmediato, tampoco el resto de la región. ¿Alguna pregunta más? Aquí, por aquí. Alejandra Oros, de Colombia y de la Autónoma. Indiscutiblemente, pues me parece como súper familiar todo el tema del posconflicto, porque justo Colombia está saliendo de un proceso de paz y esto. Y me llama mucho la atención que usted se refería a que había un silencio eminente en la sociedad que no quería hablar. No sé si hubo alguna comisión de la verdad, y en ese sentido me gustaría preguntar, o de las verdades, porque eso es la otra, si las comisiones de la verdad sirven o son acertadas y asertivas para una reconciliación efectiva de la sociedad, del tejido social, y qué ejercicios o cómo se plantearon temas de construcción de paz en el tema de reconciliación en Bosnia. La verdad es que la experiencia latinoamericana yo creo que la deberíamos mirar. Bueno, aquí en España, como sabes, se mira mucho y en general por todo el gobierno español, pero creo que todavía tenemos mucho que aprender. Y además les deseo que vaya muy bien ahora la nueva fase en la que está su país. No sé si... Voy a intentar responderle. No sé si conocen este puente. Mostar. No, muy mal. He ido puente, no se ve. Podemos poner ahora se ve. No. Ojalá hubiera sido el de Mostar porque la respuesta sería más fácil, pero no, este es el puente
Este es el puente de Visegrad. Es un puente otomano que construyó el Pasha y luego Sultán Mehmed en el siglo XVI. Él venía de la región. Como muchos, los turcos cuando llegaron a la región se llevaban población local, varones, etcétera, para servir en la corte de Estambul, ¿cómo se dice? Janízaros. En inglés es janízaros, ¿no? Para servir un poco en la corte. Bien, me estoy alargando. Puente otomano, patrimonio de la humanidad. Si ustedes van ahí, la placa habla un poco de este tema en el libro. Este es el famoso puente que he dicho de Ivo Andrić, el puente sobre el Drina. Bien, si ustedes van ahí, hay una placa que teóricamente, no recuerdo si estaba en turco o en árabe, pero bueno, que viene a decir, le da larga vida, le desea larga vida, no tuvo mucha suerte, pero le deseaba larga vida al Pasha y le deseaba que el puente nunca conociera dolor, ¿no? Vale, pues si algo que ha conocido este puente ha sido fundamentalmente dolor en las distintas etapas históricas del país. El nivel de crímenes que pasó en este puente, o sea, mejor ni empiezo porque no termino. Con bebés, mujeres, bueno, terrible. En la Segunda Guerra Mundial, pero también en 1992, en este y otro puente. Bien, si ustedes van ahí, no van a encontrar ningún tipo de placa que lo señale. Y cuando lo han intentado llevar, se lo han quitado o ha habido protestas nacionalistas, en este caso serbias, impidiendo a las víctimas de las violaciones que pusieran su placa. Entonces, omisión de verdad, sí, pero me remito a la pregunta que se me ha hecho antes. Personalmente pienso que debería ser, en teoría, un ejercicio de reconciliación. Ruanda se probó con los gachacha, los tribunales gachacha, que básicamente criminales de genocidas, pero de medio nivel, medio bajo nivel, confesaban su crimen y se les dejaba ir, entre otras cosas porque había una sobresaturación en las prisiones. ¿Sería interesante probar esto en Bosnia? Se plantea cada cierto tiempo, lo enlazo con la iniciativa de reconciliación. Creo personalmente que es una buena iniciativa, pero ¿cuándo tiene que terminar la comisión de verdad y empezar el tribunal de justicia? No hay un acuerdo sobre, en principio, para crímenes que no prescriben, como sabes, crímenes de guerra, lesa humanidad, etcétera. Dentro de 50 años podríamos estar persiguiendo criminales bosnios. Para alguna lectura de reconciliación habría que hacer excepciones. No lo sé. Creo que es como práctica en algunos sistemas ha funcionado. En el caso bosnio no hay consenso y, como digo, tendríamos que empezar por cosas tan básicas sobre los crímenes que han ocurrido, pero claramente no hay manera. Sí hay a veces otros niveles, por ejemplo, de familias, de otro tipo de acuerdos intercomunales, etcétera, pero ahora mismo Bosnia, el nacionalismo sigue siendo absolutamente virulento, con lo cual no lo veo. Si lo veo una práctica positiva, en principio sí, diría que depende del contexto. Sí, por allá atrás, por favor. Hablaba, Borja, soy Raúl de Extremadura, hablabas de la visión cultural es fundamental y la puesta en práctica de proyectos educativos que hablen de memoria, pues es fundamental. En España tenemos una ley de memoria histórica, que era lo que me iba a ceñir y a ver si podía sacarte... Vale. Tenemos un ponente que no está muy lejos de mí, que es abogado defensor de derechos humanos en la dictadura franquista, que nos hablará esta tarde, pero sí te iba a pedir, como la experiencia que tienes de otros lugares o de otros países, pues qué podíamos hacer o qué mal hemos hecho con esas leyes del silencio, con ese dejar pasar, etcétera, etcétera. Gracias. Si te parece, cancelo mi tren esta tarde y me quedo a escuchar la ponencia. Prefiero responderte luego a título privado porque no es de mi competencia y solo me voy a pillar los dedos. Entonces, como no me quiero pillar los dedos todavía, aunque tarde o temprano me los pillaré, pues prefiero esperar un poco.
pero quizás algunas de las reflexiones que he hecho antes te pueden valer si las aplicas un poco en el marco conceptual en España. A mí personalmente como vasco, la primera cuestión que me gustaría ir hablando en el País Vasco son los crímenes, y mayormente fueron de la organización terrorista ETA. Y me gustaría, ¿sabes? Personalmente a mí porque yo es lo que he vivido. Y era tan evidente que era el legado tan evidente del franquismo, que yo creo que, por ejemplo, los vascos todavía tenemos que empezar ahora un proceso de hablar sobre ese tema y hablar bien. Y yo creo que hay una oportunidad. Hay una oportunidad ahora. Si esto es aplicable al resto de España, no lo sé. Yo lo digo porque personalmente para mí mataron a varios profesores míos, tengo amigos que les quemaron las tiendas, entonces para mí la prioridad, me preocupa que chicos de 20 años no hayan visto, yo tengo 36, ¿no? Pero no sepan muy bien en qué consistía ETA, pero para mí era una dictadura en el País Vasco. Y tu nivel de vida era paralelo al nivel de las veces que te pillaras los dedos, ¿no? Entonces, con eso espero haberte respondido. Yo creo que todo lo que sea para fomentar la cohesión en España, bienvenido sea. Pero si quieres luego como digo, no es mi departamento, entonces bueno. Tendremos oportunidad ahora durante la comida para profundizar de manera más personal sobre estos temas. ¿Una última cuestión? Sí, por aquí. Tenemos unos minutos todavía. Buenas tardes, soy Andrés, vengo de la Universidad de Salamanca, de Políticas también. Te quería preguntar, en el caso concreto de Bosnia, donde estuviste tú destinado, comentabas que había hasta 3 líneas argumentales a nivel educativo con los niños, de contarles cómo había sido el conflicto. En la zona concreta donde estuviste tú, a nivel de escuelas, institutos, ¿había una educación mixta entre las diferentes comunidades del país o estaban también segregados por comunidades a nivel educativo? Porque claro, ya no solo es que tengan líneas argumentales históricas diferentes, si tampoco hay educación inclusiva entre comunidades, veo muy complicado la conciliación nacional en Bosnia, otros países de la antigua Yugoslavia. Gracias. Vale. Tú te estás librando, Marcos, pero luego tú esto le tenéis que preguntar a él también, ¿no? Sí. Muy rápido. Es lo que te iba a decir, Marco. A ver, sí. En Mostar, los estudiantes se van a escuelas diferentes. Tampoco ahora hay un sistema educativo único. Y sobre todo en Bosnia. Y claro, si no empezamos con los jóvenes, con los niños, será muy, muy complicado. Y por eso se dice que tiene que pasar 10 generaciones para que esto se convierta en un proceso que va a regularizar y a mejorar las comunidades. Pero ahora se van en escuelas diferentes. Y hay gente en Mostar, la línea que divide Mostar no es el puente, es una carretera más a la izquierda. Todos dicen que es el puente, pero es una carretera que corre, digamos, al lado del río, pero no es el puente mismo. Hay gente que de esta parte nunca pasó en esta, joven todavía. No han pasado, ahora 2018. Estamos hablando durante la guerra o una década después. Sí, completo lo que dice Marco. Quizás con 2 anécdotas intentando enlazar con las preguntas de nuestras amigas latinoamericanas de realmente la complejidad de lo que estamos hablando, ¿no? No sé si ven bien esta. Bueno, me veo yo, pero me gustaría ver la imagen. ¿Nos pones, por favor? Vale, gracias. Bien, no sé si se ve. Ven un poco esto. Habla al micro, toma esto. Perdón. No, toma. No, arreglo, gracias. Ven 1389, ¿no? Vale, pues 1389 es la batalla del campo de Kosovo, que es Kosovo Polje en sorbo-croata o Fuš Kosove en albano. Yo conozco esta parte de Kosovo fundamentalmente porque hay una ONG que les recomiendo, por favor, The Ideas Partnership, que es de atención a los romaníes y que funciona muy bien. Es un caso perfecto de ownership. Te aprovecho para decírtelo, Marco, porque veo que hay potencial ahí. Bien, 1389 fue una batalla que perdió el rey serbio contra los turcos, cuando los turcos estaban entrando en Balcanes. Entonces, en el imaginario serbio se identifica con el
el victimismo, pero el gran reino que va a volver a resurgir de sus cenizas, etc. De modo que muchos ultranacionalistas serbios siempre vuelven a 1389. Yo nunca he entendido por qué insistir tanto en una batalla que uno perdió, pero bueno, da igual. El caso es que siempre vuelven a 1389. Esta es una casa en Foča, cerca donde yo vivía, que probablemente perteneció, por lo que pude averiguar, a algunas de las familias musulmanes que echaron, bueno, en algunos casos mataron en mi región. Entonces, estas pintadas son recientes, esto es del año pasado. Antes no estaban, etcétera, pero bueno, como un ejemplo de, digo, la complejidad de claro, ¿qué vas a hacer con alguien que empieza hablándote en 1389? O sea, ¿sabes? Y mejor me callo aquí porque me voy a pillar los dedos y empiezo a buscar ejemplos en otros países. Pero lo complicado de empezar con alguien que va ahí y poco menos que te va a la Biblia para explicarte el presente. Entonces, otro ejemplo y voy terminando. Bien, no sé dónde tenemos ahí Z. Ahí está. Vale. Biserka. Brevemente, habría que hablar largo y tendido de esta entrañable mujer. Serbia, de Kragujevac, que lo ha mencionado Marco, el sur de Serbia, se casó con un serbio en Gorazde. Antes de la guerra murió su pareja y ella se tuvo que ir. Los serbios estaban asediando Gorazde y no era muy conveniente en algunos casos quedarte dentro, ¿no? Es una mujer entrañable, no tiene a la familia de su marido la mataron los llamados mujahidines, que es una mezcla de milicias, a veces apoyadas por Irán, etcétera, y que también cometieron crímenes de guerra, en este caso contra los serbios. Bien, es una mujer que nunca habla en términos nacionalistas, no habla de la guerra, y cuando lo habla bien. Es un ejemplo, y yo me he ido con ella desde tomarnos rakia con sus amigas musulmanas, etcétera. Bien, me regaló, y esto es una anécdota personal, la última vez que nos vimos me regaló una jarra muy bonita de Vilna Vlas. Bien, Vilna Vlas, vuelvo a Visegrad. Vilna Vlas es un balneario que era un centro de violaciones durante la guerra. Probablemente ya no lo sepa. Pero esto, y años tratándolo, yo me di la tesitura de coger la jarra y en cuanto desapareciera tirarla por lo que significa este sitio para la Bosnia media y para cualquiera que haya sabido lo que pasa en la guerra. Pero, ¿qué hago? Le empiezo a contar todo lo que pasó. Pues en ese momento elegí no hacerlo. Otras veces lo había ido, pero esto son cosas del día a día. Entonces vuelvo a ti para enfatizar. La educación segregada es un problema, pero el problema es que parte de la xenofobia, porque esto es xenofobia, la respiran en casa. O sea, sus propios padres les inoculan mayormente este tipo de... es que estos baraya, los musulmanes, los chetniks, que son los ultranacionalistas serbios. Entonces, la OSCE lo que intentó ahí es two schools under one roof, ¿no? Dos escuelas bajo la idea de que estuvieran en las mismas... cosa absurda, con perdón. Que estuvieran en las mismas... nunca me van a contratar más en la OSCE, pero bueno. Me acabo de acordar que se está grabando. Que estuvieran en la misma escuela, con lo cual estudiaban cosas absolutamente, completamente diferentes, rozando la xenofobia, pero eso sí jugaban para que pudieran jugar al fútbol luego, que eso te construyó un país conjunto, ¿no? Esa es algo que no se ha cambiado concretamente, pero que durante un tiempo era como la referencia. No podemos unificar la educación, pero jugarán al fútbol después de haber leído 1389, Vilna Vlas, what have you, ¿no? O sea que, mi opinión, ahora se empieza a hablar un poquito más y tengo un par de amigos de la OSCE que lo empiezan a sacar, etcétera. Pero en algunos momentos no había voluntad política. No solo local, sino internacional. Como, lo que decía, esto lo dejamos para mañana. Sí, en realidad, ya a modo de conclusión, porque nos llega la hora y llega la hora de comer también, el tema es fuertemente interesante. Creo que no se habla suficiente del tema. Creo que no aparece casi nada o de manera muy deficitaria en los medios de comunicación. Y creo que es un tema de especial relevancia porque estamos hablando de las fronteras de Europa, de la Europa, digamos, nuestra, entre comillas. Y yo es la única solución que veo, que al final realmente Europa pueda
intervenir porque con todo lo que está pasando dentro de las fronteras de la Unión Europea, pues incluso existe un riesgo, y un poco analizando también tu intervención, de que las cosas vayan a peor en vez de a mejor, y creo que es importante que seamos muy conscientes de este análisis y de esta situación. Sin duda daría lugar para mucho más, porque el tema es profundo y bueno, ahí podríamos incluso jugar lo que has dicho en esta última frase, ¿no? El papel de la comunidad internacional, el papel de la Unión Europea, el papel de los propios países que tienen opiniones y actuaciones encontradas. No me quiero ir muy lejos, pero bueno, a lo mejor eso es buena tema de discusión para el café. ¿Quieres decir algo más? Sí, muy breve. Se me ha olvidado mencionar que ha habido recientemente protestas en la Federación a favor de un sistema unitario de educación y bueno, o sea que no hay que ser tampoco caer en lo que se llama el derrotismo. Hay cosas que pueden cambiar. Pues esperemos que así sea y seguimos debatiendo durante la comida. Tenemos una hora, ¿vale? Muchísimas gracias, Borja. No me quería yo meter ahí tampoco, por no meterte, como lo dice, en la posición de España. No, ya tenía preparado.